Hola a todos, en el video pasado hablamos sobre la ictericia, su definición, clasificación, fisiopatología, enfoque diagnóstico, laboratorio, y ahora vamos a centrarnos en lo que es ictericia neonatal. Como vemos en la UP, nos dice que la madre de un bebé de 4 días lo notó algo amarillento y con manchas de coloración ocre en el pañal. Eso nos abre disparador para hablar sobre ictericia neonatal. ¿Cuándo consideramos ictericia neonatal? A partir de 5 miligramos decilitro de bilirrubinemia total. Entonces, a partir de los 5 miligramos decilitro de bilirrubinemia total, consideramos ictericia neonatal. La podemos clasificar en fisiológica y patológica. Hablemos de ictericia fisiológica porque en los recién nacidos es algo habitual la ictericia, dado que contiene factores que lo predisponen a un desarrollo de ictericia. Y estos son la mayor masa eritrocitaria, la menor vida media de los glóbulos rojos, el menor nivel plasmático de albúmina, la menor actividad de la UDP-GT, uridinofosfato glucuronosil transferasa, y también la mayor circulación enterohepática. Estos son los factores que predisponen al recién nacido a desarrollar una ictericia. Si tenemos más glóbulos rojos y estos contienen una menor vida media, más glóbulos rojos van a ser reconocidos por el sistema monocítico macrofágico en un menor tiempo y estos van a ser fagocitados liberando la hemoglobina y esta hemoglobina a su vez va a pasar a bilirrubina. Si tenemos un menor nivel plasmático de albúmina, menos albúmina va a transportar la bilirrubina indirecta, haciendo con que ésta incremente sus niveles en la sangre. Si tienen una menor actividad de la uridinofosfato glucuronosil transferasa, menos bilirrubina va a ser conjugada, incrementando la bilirrubina indirecta. Y si hay una mayor circulación enterohepática, más bilirrubina vuelve hacia el hígado y con eso es excretada por los canalículos biliares, llega al intestino, vuelve al hígado. Esto se da por una mayor circulación enterohepática, también incrementando los niveles de bilirrubinemia. Al hablar de la ictericia patológica, se produce por los mismos mecanismos que en los adultos: mayor producción, la disminución en la captación a nivel de los hepatocitos, la disminución en la conjugación y también una disminución en la excreción, dado por ejemplo por una colestasis. Bueno, vamos a ver cuáles son las causas de ictericia patológica. Pero antes vamos a diferenciar la ictericia fisiológica y patológica de acuerdo con algunos hallazgos clínicos. Primero vamos a hablar cuál es el tipo de hiperbilirrubinemia, si tiene un predominio directo o indirecto. En la fisiológica, el predominio siempre va a ser indirecto. Siempre va a tener un predominio indirecto. Entonces siempre va a haber una hiperbilirrubinemia de predominio indirecto. En cambio, la patológica puede ser con predominio indirecto o directo dependiendo de la causa. Es necesario recordar que indirecto se refiere a la bilirrubina no conjugada y directo se refiere a la bilirrubina conjugada. ¿Cómo va a ser el inicio de la fisiológica? La fisiológica va a iniciar después de las 24 horas de nacimiento. En cambio, la patológica se presenta antes de las 24 horas del nacimiento. Ahora, ¿cuál es la bilirrubina total sérica máxima de la fisiológica? O sea, ¿cuál es el límite que consideramos fisiológica? Hasta los 15 miligramos por decilitro. Esto si la lactancia es materna. Pero si la lactancia es artificial, hasta los 12,9 miligramos por decilitro. En cambio, la patológica supera los 15 miligramos por decilitro. Continuamos. ¿Cuál es el aumento diario de los niveles de bilirrubina en la fisiológica? Estos se incrementan menos que 5 miligramos por decilitro por día. En cambio, en la patológica ya hay un aumento de 5 miligramos por decilitro por día. Y la etiología de la fisiológica puede ser hemólisis de la hemoglobina fetal y también metabolismo hepático de la bilirrubina inmaduro. O sea, hay una inmadurez en lo que sería el metabolismo hepático de la bilirrubina. ¿Cuáles son las causas de la ictericia patológica neonatal? Bueno, es lo que vamos a ver acá. Pero antes, repasando, la ictericia fisiológica tiene un predominio
de bilirrubina indirecta comienza después de las 24 horas del nacimiento y alcanza la concentración de bilirrubina total hasta 15 miligramos por decilitro en la lactancia materna y hasta 12,9 miligramos de decilitro en la lactancia artificial. El aumento diario de los niveles de bilirrubina no pasan de los 5 miligramos de decilitro por día y la etiología puede ser por hemólisis de la hemoglobina fetal y metabolismo hepático de la bilirrubina que está todavía inmaduro. En cambio, la patológica, el predominio puede ser tanto directo como indirecto y el inicio va a ser antes de las 24 horas del nacimiento. La bilirrubina total sérica máxima sobrepasa los 15 miligramos de decilitro y el aumento diario de los niveles de bilirrubina sobrepasan los 5 miligramos de decilitro por día. Ahora veamos las causas de ictericia neonatal patológica. Estas pueden ser divididas de acuerdo con cuál bilirrubina está aumentada. Si hablamos de hiperbilirrubinemia mixta, quiere decir que las dos bilirrubinas están aumentadas, la directa y la indirecta. Esto se da en patologías como la hepatitis y también la cirrosis. En el caso de predominio indirecto, podemos subclasificar en hemolíticas o no hemolíticas. En las hemolíticas se genera un aumento de la producción de bilirrubina. Y esta a su vez está dado en patologías como enfermedades hemolíticas del recién nacido, que son la incompatibilidad ABO, también la incompatibilidad RH. Después voy a explicar cómo se produce. También otras causas de hiperbilirrubinemia de predominio indirecto hemolíticas son defectos enzimáticos en los eritrocitos. Por ejemplo, el déficit de G6PD, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, también el déficit de piruvato quinasa. Otras causas, defectos en la membrana de los glóbulos rojos, por ejemplo por una esferocitosis hereditaria, hemoglobinopatías como las talasemias, hematomas, policitemias, entre otras causas. Entonces las causas de hiperbilirrubinemia y predominio indirecto se pueden dividir en hemolíticas y no hemolíticas. Las hemolíticas generan un aumento de la producción de la bilirrubina y estas son algunas causas. Cuando hablamos de las causas no hemolíticas, se puede deber a una disminución en la conjugación o también dado por una disminución del paso de las heces que va a incrementar la circulación enterohepática de la bilirrubina. ¿Cuáles son las causas de la disminución de la conjugación? Lo que vimos en la clase pasada: el síndrome de Gilbert, el síndrome de Crigler-Najjar, el déficit de la uridinifosfato glucuronisiltransferasa y también hipotiroidismo. En el caso de la disminución del pasaje de las heces que va a estimular la circulación enterohepática, hablamos de una obstrucción del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, por una estenosis pilórica, una obstrucción del intestino. También hay otras causas como la fibrosis quística, malnutrición y las ictericias de la leche materna y de la lactancia. Estas son las causas de hiperbilirrubinemia de predominio indirecto, hemolíticas y no hemolíticas. Cuando nos referimos a la hiperbilirrubinemia de predominio directo, o sea, de la bilirrubina conjugada, podemos subclasificar las causas en intrahepáticas y extrahepáticas. Estos dos lo que van a producir es la disminución en el transporte, también disminución en la excreción de la bilirrubina. Por ejemplo, en el síndrome de Rotor y Dowing-Johnson. También algunas medicaciones pueden producir el déficit de alfa-1 antitripsina, hipotiroidismo, fibrosis quística, etc. En la excreción también hay otras causas como atresia biliar, tumores y otras condiciones que van a llevar el aumento de la bilirrubina directa en sangre. Esto dado por una disminución del transporte y excreción de la bilirrubina con la bilis dado por una condición intrahepática o extrahepática. Es importante mencionar que en la ictericia neonatal existen subtipos y variantes, que son la ictericia de lactancia y la ictericia de la leche materna.
¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, empezamos a hablar sobre la ictericia de la lactancia. ¿Qué es la ictericia de la lactancia? Es un tipo de ictericia neonatal, pero causada por una lactancia insuficiente. La mamá no amamenta el bebé de una forma correcta. Con esta ingesta insuficiente de leche materna, ¿qué se produce? Se genera falta de calorías y cantidades inadecuadas de deposiciones para eliminar la bilirrubina del cuerpo. Con eso se produce una mayor circulación enterohepática, a su vez genera un aumento de la reabsorción de bilirrubina en los intestinos, generando una hiperbilirrubinemia no conjugada. Resumiendo, la mamá no amamenta el bebé de una forma correcta, el bebé tiene menos deposiciones por día, excreta menos heces y esto genera una mayor circulación enterohepática que aumenta la reabsorción de la bilirrubina en los intestinos, generando una hiperbilirrubinemia no conjugada o indirecta. ¿Cuáles son las características clínicas claves de esta ictericia? El inicio la vemos dentro de una semana. Y el tratamiento va a ser solamente aumentar las sesiones de la lactancia y también la rehidratación. El bebé necesita de la leche no solo para adquirir los nutrientes necesarios, sino también la leche aporta agua para que esté hidratado. El otro subtipo o variante de ictericia es la ictericia de la leche materna. ¿Qué es la ictericia de la leche materna? Es también un tipo de ictericia neonatal, pero ahora está causada por un aumento de la beta-glucuronidasa en leche materna. El problema acá no está en la madre que no amamenta el bebé, sino que en la leche de la madre que tiene elevadas cantidades de beta-glucuronidasa. ¿Qué pasa si hay elevadas cantidades de beta-glucuronidasa? Bueno, se genera un aumento de la desconjugación y con eso un aumento de la reabsorción de la bilirrubina. La característica clínica de esta variante es que el inicio se produce dentro de las 2 semanas posteriores al nacimiento, pero ambas van a presentar una hiperbilirrubinemia no conjugada. ¿Cuál va a ser entonces el tratamiento de la ictericia de la leche materna? Lactancia materna continua y suplementación con leche de fórmulas. Si es necesario, se hace fototerapia. Esta es una foto de un niño bajo una lámpara de fototerapia y vemos que a excepción del pañal y los calcetines, se desviste recién nacido para exponer la mayor superficie de la piel. Repasando, hay 2 subtipos y variantes de ictericia neonatal, la ictericia de la lactancia y la ictericia de la leche materna. La ictericia de la lactancia tiene que ver con la forma en que la madre amamenta el bebé. Si la lactancia es insuficiente, le falta calorías al bebé y hay cantidades inadecuadas de deposiciones para que se elimine la bilirrubina del cuerpo. Esto aumenta la circulación enterohepática y se reabsorben la bilirrubina en los intestinos, causando hiperbilirrubinemia no conjugada. En cambio, la ictericia de la leche materna, el problema está en la leche de la madre. Hay un aumento de la beta-glucuronidasa en leche materna, produciendo un aumento de la desconjugación y reabsorción de la bilirrubina, pero todavía sigue indirecta. El inicio de la ictericia de lactancia se da dentro de la primera semana y el inicio de la ictericia de leche materna se da dentro de las 2 semanas posteriores al nacimiento. En el caso de la leche materna, el tratamiento va a ser la lactancia materna continua, si necesario hacer una fototerapia y también se hace suplementación con leche de fórmulas. En cambio, el tratamiento de la ictericia de la lactancia va a ser el aumento de las sesiones de lactancia y rehidratación. Bueno, vimos que una de las causas de hiperbilirrubinemia de predominio indirecto hemolítica eran las enfermedades hemolíticas de recién nacido y una de ellas es la incompatibilidad RH. Voy a explicar cómo se produce. Acá tenemos el primer embarazo en el que la madre es RH negativa y el padre es RH positivo y el feto es RH positivo. Cuando se produce una exposición materna a la sangre fetal,
una hemorragia feto-materna, se produce IgM anti-RH, anticuerpos IgM anti-RH, que con el tiempo, entre el primer embarazo y el embarazo posterior, se produce una seroconversión a IgG anti-RH. Los IgM pasan a ser IgG. ¿Cuál es la característica fundamental de las inmunoglobulinas G? Que son capaces de atravesar la placenta. Entonces, entre los embarazos se produce una seroconversión de IgM a IgG. Estos IgG son capaces de atravesar la placenta. Entonces, en un embarazo posterior, la madre, que es RH negativa, y el feto RH positivo, en el momento del parto, en el momento de la hemorragia fetomaterna, se genera una rápida producción de los IgG anti-D maternos contra los antígenos RH-D fetales. Y esto va a producir una aglutinación IgG-RH de los glóbulos rojos fetales, produciendo una anemia hemolítica. Repasando, en el primer embarazo, la madre es RH negativa, el padre es RH positivo, el feto es RH positivo, y en el momento de la hemorragia fetomaterna, el contacto de la sangre de la madre con la del feto, se produce IgM anti-RH. Con el tiempo, entre los embarazos, se produce una seroconversión de IgM a IgG anti-RH, y estas IgG son capaces de atravesar la placenta. En un embarazo posterior, la madre es RH negativa y el feto es RH positivo. En el momento también del parto, del contacto de la sangre de la madre con la del feto, se producen rápidamente estos anticuerpos IgG anti-RH y pasan a la sangre del feto, produciendo anemias hemolíticas. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la ictericia neonatal? Puede producir encefalopatía bilirrubínica aguda y también encefalopatía bilirrubínica crónica o llamada de kernicterus. La aguda se inicia en los primeros días de vida. Puede generar letargo, hipotonía, hablamos del síndrome del niño flácido. También puede generar fiebre, llanto agudo, el niño puede presentar estupor, apnea y también convulsiones. Y es posiblemente mortal si la neurotoxicidad es grave. El kernicterus se desarrolla durante los primeros años de vida. ¿Cuál es la fisiopatología? Bueno, hay depósito de bilirrubina indirecta que es liposoluble en lo que serían los ganglios de la base y también en los núcleos del tronco encefálico. ¿Cuáles son las características clínicas de kernicterus? Bueno, puede producir parálisis cerebral, déficit auditivo, trastorno del movimiento, lo que llamamos de coreoatetosis, y también discapacidades intelectuales y del desarrollo. También podemos ver una hipoplasia del esmalte dental. Esta es una macroscopía del kernicterus. Se ve que se deposita bilirrubina en los ganglios de la base.